Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 8. Y por reverencia a la Biblia, de pie, hermanos, por favor. Voy a leer el 1, ustedes el 2, y nos unimos en el 8. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Capítulo 4, en la carta segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Porque vendrá tiempo cuando sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todos, por los demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Voy a orar, hermanos. Padre, en esta hora te pido que me ayudes a hablar por medio de tu palabra, que no sea mi carne, Señor. Te pido que me des humildad, no soberbia. Te pido que tú me ayudes a hablar por medio de tu palabra, edificar cristianos por medio de la Biblia, Señor. Y te pido que tú me ayudes a predicar en esta tarde, Señor. Te pido por los hermanos que apresures sus pasos en este momento, Señor, que los ayudes a llegar a tu casa, y sabemos que tu venida ya es muy pronto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Eh, Estaba haciendo este tema, y parte de mi vida que viví eh, en Veracruz, porque yo vengo de la ciudad de Tuxpan, Veracruz. En ese año, en 1990, salgo de la ciudad de Veracruz, porque en ese tiempo no había trabajo, y me fui a radicar a la ciudad de Reynosa. Tenía 18 años cuando yo llegué a esa ciudad a emprender una aventura, porque pues venía con problemas en casa. Mi padre había muerto de cáncer, pero por la gracia de Dios pues fue salvo antes de su partida. Y llego a la ciudad de Reynosa con muchos problemas, tanto económicos como moral, con la familia. Y y llego a esa ciudad a trabajar. Y la vida de un adolescente, con miedos, con timidez, no saber nada de la vida, no saber cómo trabajar, porque pues
Mi padre nunca nos enseñó a ganarnos el dinero. Y llego a una maquiladora a trabajar y me empiezo a trabajar, empiezo a ganar mi semana. Y yo no bebía. Mi padre fue alcohólico, mi hermano igual. Llego a ser alcohólico también yo. Y empiezo a beber. Pasan 2 años, mi vida pues aceleró. O sea, siendo joven, yo me quería comer el mundo. Y llegó una persona, una mujer, a hablarme de Cristo. Pero en ese tiempo yo como bebía y mi vida apenas estaba por empezar, una vida con el alcohol y quitar toda timidez y todo miedo, porque el alcohol era lo que hacía, quitarme los miedos. Y empecé a beber. Llegó esa compañía en el trabajo, estábamos en la media hora de comida y precisamente esa persona me estaba hablando de Cristo. Y cuando llegó, se sentó y me dice, Dios te ama. Pero en ese tiempo yo lo deseché. O sea, yo le dije, ese no es mi tiempo, porque apenas estoy empezando a disfrutar el mundo, porque el mundo me ofrecía muchas cosas que tal vez en una iglesia no me iba a dar. Y le dije a esa compañía, no, no es mi tiempo, déjame disfrutar. O sea, estoy joven, apenas empiezo a vivir. Y mi vida fue un desastre. 10 años estuve en Reynosa y mi vida fue un desastre. Así como me fui, así llegué. Una mano por delante y una hacia atrás, llegué sin nada. Y probé el mundo. Pero hubo alguien que se preocupaba por mí. Hubo esa persona que me dijo que si yo aceptaba a nuestro Señor Jesucristo como mi único Salvador, mi vida iba a cambiar. Y más sin embargo lo rechacé. Le dije que no. Ahorita en la actualidad hay jóvenes en el trabajo, jóvenes porque son de 20 años, y beben y beben y beben. Y les hablo de Cristo. Yo a veces no entiendo, a veces Dios me dio un don de ser evangelista. Dios me lo dio, no la iglesia, ni un pastor, ni los hermanos. Fui y empecé a hablar de Cristo a mucha gente. Salí de esta iglesia, me fui a otra, ya tiene como 2, 3 años, y llevaba gente y les hablaba de Cristo. Pero a veces el cristiano se desanima, llega a un desánimo y dice que no. Y me quito esa bendición yo mismo, porque empieza el desánimo, ya no evangelizo, me olvido de la gente que en verdad quiso tener esa salvación. Aquí en la calle Morelos, donde yo trabajo, les hablé a los perdidos. Una vez en una iglesia yo fui y le dije a un hermano, oye hermano, si usted ve a uno de los perdidos que son borrachos o drogaditos, ¿usted lo abrazaría? No, el hermano hasta le hizo así, no, ¿cómo crees? Entonces, ¿dónde está el amor? Y les empecé a hablar de Cristo a toda esa calle de la Morelos y hice mi cédula. Junté 5 perdidos con el hermano de mi esposa, que había venido de Houston. Empezamos a predicar y a hablarle de Cristo. Y a uno lo llevamos a bautizar. Entonces, ¿qué tan importante es hablarle de Cristo a la gente? O sea, no nos conformemos con que vengan por sí solos. Hay muchas iglesias que tal vez hacen un buen trabajo, pero su doctrina es errónea.
Están los testigos de Jehová, están los mormones. Y nosotros que sabemos la Biblia no lo hacemos. Nosotros que sabemos el plan de salvación y cómo llegar al cielo, nosotros lo sabemos, pero no lo hacemos. Nomás nos conformamos con estar sentados aquí en la iglesia, pero no hacemos por esas almas que se están perdiendo. Y Cristo viene pronto. Pero muchos no lo hacemos, nos conformamos nomás, nada más con ser salvos nosotros. Pero no intentamos por hablarle al tío, a la hermana, al suegro, a los papás, a los hermanos. Yo recuerdo que cuando yo llegué a esta Ciudad de México, yo no conocía a mi suegro. En esa ocasión mi esposa me dice, ahora tienes que ir a ver a tu suegro porque pues no le avisaste que te ibas a casar conmigo. Llegué y me presenté con ese nerviosismo que ahorita tengo. Y me presenté. Pero ¿qué fue lo que hice? Le hablé de Cristo. Y le hablé de la salvación. Mi suegro me dice, no es el momento, no es mi momento todavía. Bueno, pero yo le vengo a predicar lo que Dios puede hacer por usted. Viene la pandemia y recibe a Cristo. No por mí, no le di el plan de salvación yo, pero se lo dieron una de sus hijas. Y gloria a Dios, Él es salvo. Y así también mi madre que vino aquí a esta ciudad y también se fue antes de la pandemia, recibió a Cristo. Mi mamá ahorita por la gracia de Dios tiene 84 años. Y cómo ha sido bueno con mi familia de que hemos tenido tantas bendiciones, que aún así necesitamos hablar a la gente de que Cristo viene, cómo puede llegar al cielo. Y también le pido que me acompañen en su Biblia, en Hechos, capítulo 18, versículo 9 al 10. Lo vamos a leer desde el 7. Dice, y saliendo de allí, se fue a la casa uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Habla de que él habló, evangelizó, y no tan solo lo salvó a él, sino a toda su casa. Entonces también nosotros tenemos esa oportunidad de llegar con una persona y hablarle de Cristo. Porque tal vez en ese momento tienen algún problema, tienen una dificultad. Y la única solución es buscar a Dios. Porque aquí no vas a buscar a un hechicero o a un brujo para que te solucione el problema. Aquí tienes que buscar a Dios. Y uno tiene la palabra. Esta es la espada, la Biblia. Con esto llegar y hablarle de Cristo. Porque en ese momento tal vez está pasando por un problema. Le hablas de Dios, cómo puede llegar al cielo y puede ser salvo. Y no tan solo la persona que lo escucha, sino toda una familia. Ese es el trabajo de un evangelista, un misionero. No vamos a decir que el evangelista o el misionero es el trabajo más fácil, no, es el más difícil. Porque ¿qué pasó el apóstol Pablo? Pasó por mucho sufrimiento. Pasó naufragios, pasó golpes, pasó en la cárcel. Y un misionero cuando le cierran las puertas, ya no voy. O sea, se dice el cristiano, ya no voy.
porque me cerraron la puerta. O porque no me recibieron el folleto. No, pero también debes de entender que no te lo están haciendo a ti, se lo están haciendo a Dios. Porque la persona que tú le das un folleto, esa persona está rechazando a Dios. Entonces, en este versículo te dice, no temas y no calles. Habla que pronto Dios viene y que se va a llevar a su iglesia, a toda persona que haya creído en Él. En el versículo 3 de 2 de Timoteo, habla, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En estos tiempos estamos pasando por esa situación donde hay iglesias que hacen revoltura, mezclan el Pentecostés con los bautistas o una iglesia cristiana con los pentecostés y hacen un amontonadero de doctrinas que no son buenas, porque hablan de sus propias concupiscencias. Las concupiscencias quiere decir deseos desenfrenados, deseos sexuales. Porque ya ahorita en la actualidad ya hay iglesias que aceptan a los homosexuales, a las lesbianas, cuando la misma Biblia dice que eso es abominación. Cuando la mente perversa del humano pues, es torcida. Y en estos tiempos están pasando. Y son señales de que Cristo ya viene pronto. O sea, todo esto es profético. Porque esto tiene que pasar. Las fábulas son cuentos. Cuando dice, y apartará de la verdad el oído y se volverán las fábulas, a los cuentos. Todos sabemos de que estas cosas ya están pasando en esta actualidad. Sabemos que tenemos que aprender más de la palabra de Dios y dar ese mensaje de salvación a la gente que lo necesita. También les pido que me acompañen en el versículo 5 y 6. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Habla Pablo en este versículo y les pido que me acompañen en 2 de Corintios. De capítulo 11, versículo 25 y 28. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 25 al 28. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayuno, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Habla Pablo
de todo el sufrimiento que llevó llevando el Evangelio a todas las naciones. Y saber de que él fue un perseguidor de cristianos, que él daba la orden de azotarlos, porque ellos, los cristianos en ese tiempo y en la actualidad, pues hablan de Dios, pero padecen peligros. O un ejemplo está el estado de Chiapas, que han muerto muchos cristianos por hablar la palabra de Dios. Están naciones en el mundo como Corea del Norte, que también les prohíbe hablar de la Biblia, porque si no son sentenciados de muerte. Y así sucesivamente hay naciones que no quieren saber de Cristo. Ahorita en la mañana que estaba el estudio del presidente que va a entrar, yo creo que mañana el Donald Trump habla de eso, porque muchas de las familias se han perdido a causa de que ya se está acercando la apostasía. Porque lo que empezó a leer el hermano Memo sobre lo bueno se hace malo y lo malo lo ven bueno. O sea, ya todo eso está pasando ahorita en la actualidad, porque pues ya ahora los niños, si es niña, tiene que ser niño, y si es niño, tiene que ser niña. O sea, como ahorita en la actualidad todo eso se está distorsionando. Y Donald Trump lo que quiere hacer es que en cada escuela se lea la Biblia. En cada, en el trabajo, ya no va a permitir la ideología de género. Ya van a separar de los homosexuales, los van a quitar, porque él no acepta esa ideología. Y si Dios lo puso en este tiempo, es para dar un tiempo, porque Dios no quiere que perezcamos. Dios quiere que seamos salvos. Y por eso tal vez Él dio ese tiempo por misericordia, de que si Él está en estos 4 años tenemos que buscar almas. Tenemos que traer almas a los pies de Cristo, no para generarle un sustento a la iglesia, no. Es traer a gente a los pies de Cristo para que sean salvos. Y ese es el trabajo de cada evangelista, hablar de la gente. No importa si es mujer, si es señorita, si es un joven, si es un adulto. Tenemos que hacer ese trabajo de evangelizar a la gente que realmente necesita de Cristo. En el versículo 7 de segunda de Timoteo, otra vez volvemos a la segunda carta. En el versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿A quién no le gustaría acabar la carrera? O sea, a pesar de las dificultades, de las luchas que tengamos como cristianos, porque ante la sociedad somos la mirada de la gente. Yo en mi trabajo yo paso burlas, saben que soy cristiano y me dicen hermano o el vende Biblias, pero no me importa, porque mientras que yo esté en este mundo, yo sé que mi nación no es esta, mi nación está en los cielos. Y sé que un día estaré frente a frente y sé que daré cuentas, tal vez no tan buenas,
tal vez buenas, tal vez no, pero un día estaré frente a Él. Y sé que si yo me pongo esa iniciativa de hablarle a la gente como había hecho hace 2 años, sé que tal vez tendré un galardón en los cielos, no en la tierra, porque yo no busco reconocimiento en la iglesia, yo no busco que vanagloriarme de que yo hice esto, que yo hice el otro, no, yo le vengo a agradar a mi Dios, porque yo sé que un día Él me sacó de las tinieblas, yo vivía en un mundo perdido, vivía en el alcohol, vivía en las tranzas. Mi ciudad dice, el que no tranza no avanza. ¿Y cómo Dios me transformó? Ha sido difícil. Toda esta semana tuve luchas, porque pues ahorita me da la oportunidad de predicar en esta tarde, tuve luchas en toda esta semana. Y cuando hablo de la palabra de Dios, es lo mismo, tengo luchas, porque el enemigo no quiere que yo sirva al Rey de Reyes. Él quiere verme abajo, quiere que yo me desanime, porque sé que el desánimo es del diablo y me quiere ver abajo. Y ahorita en este mes que empieza, nos hemos puesto, o sea, eh, en un plan con mi esposa de leer la Biblia, desde Génesis hasta que termine. Y oramos, y ella, cuando yo la conocí, a mi esposa, pues me hablaba de Cristo y eran horas. Y nos amanecíamos y trabajaba, porque ella estaba aquí en la Ciudad de México, yo en Veracruz, y por medio del celular, pues ella me hablaba de Dios. Y ella, aunque no lo crea, ella me estaba evangelizando a mí. Y pasábamos horas, noches, mañanas, madrugadas hablando de Cristo y orando. Y Dios me concedió casarme con ella. O sea, son bendiciones que Dios me ha dado en la actualidad. Yo agradezco tener a mi esposa, pues, mi ayuda idónea. Y no todo es miel sobre hojuelas, porque no hay matrimonio perfecto, pero sabemos que no estamos solos. Sabemos que contamos con Dios, primeramente. En el capítulo quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 25, ya estoy por terminar. Mateo 25, versículo 23. En ese tiempo, cuando ya estemos entregando cuentas y siendo un siervo fiel, pues eso es lo que yo quisiera escuchar. Y tal vez todos los que estamos aquí cumpliendo un ministerio o un trabajo dentro de la iglesia, que el Señor nos dijera, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, llegar a ese momento tan especial. O sea, llegar y decirte el Señor, entra al gozo de tu Señor. Al haber terminado una carrera, haber pasado por luchas, por tribulaciones, por aflicciones, pero acabaste bien. O sea, no te dices por vencido. Y tener en su tiempo ese galardón, dándotelo el Señor en los cielos. Y por último, hermanos, pues yo los invito a que podamos ser
fieles a nuestro Dios, o sea, de evangelizar, de hacer, unir a todos los cristianos, o sea, mujeres, ir a hablar a las mujeres, los hombres, a los varones y tocar puertas, porque nosotros ya sabemos lo que es la verdad. Nosotros sabemos dar el plan de salvación y traer almas a los pies de Cristo, porque la venida de Cristo ya está cerca. Le voy a pedir al hermano Bet en su inario, el número 149. Les pido que me acompañen y con esto termino esta meditación y enseguida voy a orar.